Hola, soy Yogi y hoy te quiero mostrar cómo hago una página para mi manga. Bueno, la página que estoy mostrando en este momento no es la que voy a presentar en este video, es la anterior, pero me quedan algunos detalles por terminar y poner los textos, que es lo que más me carga hacer. Entonces voy a aprovechar de grabar esta parte para que puedan ver cómo va quedando mi manga. Y como pueden ver, ya el line art está listo. Solo quedan algunos detalles, cosas que me gusta agregar, como líneas de desgaste de los muebles, los achurados, quizá en algunas partes que me faltó, rellenar partes. Todas esas cosas, como que hago una revisión para ver qué me está faltando o si me falta algo de algún personaje. Todas esas cosas como voy viendo en este último paso para poder terminar esta página. Como pueden ver, estoy ocupando muy pocas tramas para esta página, ya que es un poco cómica y quiero que quede lo más limpia posible. Lo más limpia posible para la escena final. Que aquí, como ven, el personaje se cae y queda con mucho dolor. Entonces reservé un poco las viñetas más grandes para esta escena porque es lo que causa quizás más impacto, y al hacerla más grande la atención se va a ese punto y le da más énfasis. Aquí yo estoy incorporando otra cosa en el manga, que es aplicar sombra pero con bloques de color. En este caso aquí estoy haciendo como la sombra de este personaje y estoy usando un gris, y yo al principio no quería usarlos porque como que me costaba mucho conectarlo al dibujo y que quedara bien. En otras ocasiones la he ocupado, pero me ha quedado medio extraño, como que no me termina de gustar, pero quiero avanzar un poco más rápido y ocupar esta técnica igual es buena si se ocupa estratégicamente, yo creo. Así que mi plan para esto es ir integrándolo gradualmente, cosa de que en la historia no pase de un momento a otro con un estilo y que de repente como que cambia muy brusco, porque eso ya me ha pasado en otras ocasiones, que al momento de yo estar aprendiendo y haciendo esto de aplicar mis conocimientos en cómics y cosas así, como que he avanzado y mis dibujos han cambiado mucho durante el tiempo. Entonces al final mi personaje inicial es demasiado diferente en el siguiente capítulo. Y también porque a mí me cuesta mucho hacer el mismo personaje varias veces o que me quede similar. Entonces es un mega desafío poder hacer un cómic y que el personaje te quede igual. Quizás con el tiempo vaya mejorando, pero que sea igual, así como las características. Me cuesta mucho replicarlo. Para mí creo que es lo más complicado a la hora de dibujar mis personajes. Y hacer un cómic creo que es la mejor manera de poder practicar, ya que estás constantemente haciendo dibujos. O sea, una persona, si haces una ilustración, puedes dedicarle mucho tiempo a una misma ilustración. En cambio, al cómic tienes que dedicarle mucho tiempo a una página donde hay diferentes poses, donde hay diferentes objetos, fondos. Entonces como que tu mundo en la ilustración se abre así completamente, ya que tienes que aprender a hacer de todo tipo de formas, todo tipo de ángulos, y eso te lleva ya a mejorar en cada una de tus viñetas. Bueno, aquí yo estoy luchando con esta onomatopeya, está terrible.
es que quiero que quede de una manera, pero no me convence de ninguna forma que hago, entonces la hago de nuevo, la hago de nuevo. Entonces, bueno, aquí al final ya me quedó y es más o menos lo que quería. Son estas cosas las que yo tengo que ir mejorando, porque hago estos tipos de onomatopeyas y yo las dibujo muy simples, pero igual podría ponerle más pasión para que queden mejor. Pero bueno, igual se puede entender. Y aquí ya tengo la página con el texto, son spoilers. Como ven, la viñeta que está central, donde el gato golpea la taza del pez, la hice a propósito desde ese ángulo, porque quería que fuera de ese ángulo. Y bueno, así quedó la viñeta terminada. Me encanta hacer expresiones. Bueno, aquí ya comenzamos la siguiente página, donde les muestro cómo estoy haciendo las viñetas. Bueno, como ya saben, ya tengo el name hecho, entonces yo solamente saco una foto y lo pongo detrás para ir guiándome. Más o menos quiero que las dos viñetas primeras muestren la situación de dónde están los personajes. Luego de lo que ocurre en la página anterior, este personaje, que es el pez, se transforma como en otra especie de, como que tiene una evolución, ¿ya? Entonces quiero que esa evolución se vea más grande, para que tenga más énfasis en esta viñeta, que es como lo más importante que ocurre. Y lo demás son como chascarrillos que los pongo en estas 3 viñetas más pequeñas. Entonces así voy dividiendo según me va dando la historia, la información, la voy poniendo según la importancia. Entonces, mientras más grande es la viñeta, es que va algo muy importante o algo que quieras destacar, algo chistoso, algo impactante, cualquiera de esas cosas. Y las más pequeñas puedes contar situaciones, movimientos, todo eso. En realidad todo depende de cómo lo imagines, cómo lo tienes en la mente y lo que quieres transmitir. Porque al igual que la perspectiva, el tema de la viñeta, de lo grande, de lo pequeño, transmite mucho a la hora de dibujar. Lo siguiente importante es que pongo los globos de texto porque ocupan espacio. Y si tú dibujas antes, vas a estar dibujando de más y puede que no quede muy bien tu dibujo o se tapen partes que son importantes en tu dibujo y en la expresión de tus personajes. Entonces siempre tienes que primero viñetas, después globos de texto y después haces ya el boceto que va a ser el por decir así, el boceto definitivo para que todo quede muy bien en tu cómic. Ahora que estoy dibujando los globos de texto, también hay que poner énfasis en la forma que tienen, ya que esto puede decir mucho de lo que está diciendo el personaje, como que apoya la frase. Si yo hago un personaje gritando, normalmente la viñeta, o sea, el globo de texto va a estar como muy va a estar muy grande y además va a ser irregular, va a tener una forma irregular. Si es una conversación normal, comúnmente los globos son redondos, sin tanto movimiento en su silueta, pero hay que poner mucha atención en esto porque si ocupas mal un globo puedes dar un mensaje diferente. Entonces cada aspecto del cómic es importante, ya que todo te puede dar información. Lo ideal es que puedas leer manga y observar estos globos de texto según lo que van diciendo los personajes. Y puedes hacerte un catálogo de los globos de texto que se usan para tener más o menos una idea a la hora
de dibujar tu propio cómic. Bueno, aquí ya estoy empezando a hacer el boceto. Bueno, yo estaba dibujando directamente el line art en el boceto principal, que sería el name, que está como debajo de todo, que no sé si se nota mucho, pero hay dibujitos detrás, que esos los hice, pero no están tan definidos, o sea, eran más líneas, quizá un poco de expresiones, pero voy a tener que hacer un boceto porque las posiciones no están tan bien como las hice, especialmente por el tema de la perspectiva y que hay fondo detrás. Y voy a aprovechar de definir en este boceto mucho mejor a los personajes. Esta parte es clave porque mientras mejor te quede el boceto, mejor te va a quedar el line art, ya que vas a tener a tus personajes muy bien estructurados. Aquí yo igual trato de mantener un poco las expresiones que hice en el primer boceto, en el name, ya que es la primera impresión o el primer pensamiento, la imagen que se me vino a la mente de cómo quería que fuera la expresión en ese momento del personaje. Entonces intento guiarme mucho por esa primera expresión porque es, según yo creo, la más auténtica que puedo alcanzar, ya que es el primer momento, el primer pensamiento, y me gusta rescatar eso de los dibujos. Cuando yo hago el boceto inicial, siempre se me viene, la primera imagen a la mente y yo intento hacer como una película en mi mente. Literalmente, es como observar a los personajes en ese entorno y ver lo que hacen. Entonces requiere mucha paciencia, mucha concentración y estar en silencio imaginándome a los personajes, o puedes tener música, no sé, pero el tema es que tienes que visualizar las escenas. Imagínate que eres como un camarógrafo y quieres ver a tu personaje en acción. Entonces, si quieres mostrar alguna expresión de tu personaje, quizás tú te acercarías a su rostro. Entonces, esas son las escenas que tú tienes que ir viendo en tu imaginación para luego transmitirlas al papel. Entonces, tienes que pasar por ese proceso para poder dibujar tu boceto inicial. Es súper importante porque con el tiempo esa habilidad se va agilizando y ya no te va a costar tanto pensar en las viñetas, pensar en la composición. Te va a ir saliendo así como naturalmente. Igual hay que estar como pendiente, analizando y todo, pero es mucho más fácil dibujar con una idea clara en tu mente, ya que si vas a ciegas solo con un texto y no tienes nada ya elaborado previamente en tu mente, te va a costar un poco más. Entonces haz este ejercicio de imaginar las escenas de tus personajes, imagina escenas divertidas, imagina qué harían tus personajes en diferentes ocasiones para poder agilizar eso. Es lo mismo que uno hace cuando lee un libro, nos imaginamos las escenas. Intenta, cuando leas un libro, si es que te gusta leer, imagina a los personajes interactuando, cómo se ven, cómo son las escenas. Entonces todo eso te va a ayudar más adelante a que tú puedas ejecutar tu propio cómic de la mejor forma. Además, es la importancia total, creo, más que el texto, la de la importancia narrativa visual que tiene el cómic, porque tú puedes contar incluso una historia simplemente con imágenes. Entonces, sobre todo para ahorrarme texto que me carga ponerlos, puedo hacer escenas completamente sin texto y que se entiendan, ya que si tú logras transmitir a través de las expresiones, a través de los fondos, los diferentes tonos de grises, las perspectivas
de todas esas cosas, créeme que causará mucho más impacto que si pusieras un montón de texto. Bueno, no digo que el poner texto esté mal. Incluso hay ocasiones donde es necesario poner bastante texto, pero hay ocasiones donde no es necesario. Y precisamente esas son las escenas donde tú puedes dar tu mayor potencial para poder explicar algo sin palabras. Aquí, como pueden ver, la magia de ocupar una pantalla gráfica es que puedo hacer estas correcciones de perspectiva, de distancia de los personajes según como quiera y arreglarlo rápidamente. Esta es creo que la mayor ventaja que tiene hacer ilustraciones digitales. Aunque a mí me gusta mucho lo tradicional, pero por tema de tiempo prefiero hacerlo digital. Un tema interesante que podemos abarcar igual quizás en otro video es cómo hacer un fondo partiendo desde la posición que está tu personaje, porque en muchas ocasiones el dibujo que uno hace en los cómics primero lo pensamos como el personaje y al final quizás pensamos en cómo se ve el fondo. Entonces voy a hacer quizás videos sobre este tema porque es muy interesante, ya que nos da mayor versatilidad a la hora de dibujar, ya que estamos aprendiendo perspectiva. Es importante saber cómo hacer una perspectiva partiendo de cualquier punto, de cualquier escena, de si ya están mis personajes, poder lograr hacer un fondo fácilmente. Creo que es un buen objetivo para ir mejorando en el tiempo. Aunque en muchas ocasiones en el tema del manga hay veces que el fondo no se pone porque da mucho mayor dramatismo a la escena. Entonces, hay mangas que carecen completamente de fondo, pero el artista se vale de otros elementos para poder compensar esa falta de fondo. Por ejemplo, un buen diseño de personajes, quizás una buena trama. Entonces, todos esos factores tienes que ir definiéndolos antes de hacer tu cómic. Hay muchas cosas que a lo mejor puedes ir cambiando en el proceso, pero hay otras cosas que pueden cambiar rotundamente el estilo de tu cómic. Entonces, es preciso que tú hagas una investigación, que pongas tus ideas en papel, en dibujos y definir cada aspecto de tus paneles, de tus viñetas, de incluso el tipo de line art que vas a usar. Todas esas cosas que te van a facilitar el trabajo de hacer el cómic, tu manga, porque ya son cosas que van a estar predeterminadas. Y todo esto va a agilizar el proceso de creación de tu cómic. Otra cosa importante que yo hago es deformar a mis personajes. Me gusta mucho el tema de lo cómico en el manga, y para reforzar esas escenas suelo deformar un poco el rostro de mis personajes, o sea, lo hago más feos. Esto es algo que personalmente a mí me gusta, pero al principio, antes, yo no lo hacía por miedo a que mis personajes quedaran feos, pero con el tiempo me di cuenta de que en realidad esas expresiones lo hacían como más real. Y pensando en que yo siempre hago caras feas, caras raras, y por eso no muestro mi cara porque se podrían espantar, el hecho de que podamos jugar con estas expresiones en nuestros personajes nos ayuda mucho a sacar eso que está escondido en tu personaje, que sería su personalidad. ¿Cómo es la personalidad de tu personaje respecto a todo lo que él hace y cómo se expresa? Si tiene también, no sé, algunos tics o alguna obsesión.
alguna forma de hablar o su forma de expresarse, de si es muy gritón, si es llorón, si es serio, todas esas cosas también es un lenguaje en nuestro cómic y que también es interpretado por las personas. Muchas veces a mí me ha costado mucho el tema de crear un personaje y comúnmente te hacen ya, describe a su personaje escribiéndolo. Entonces no se me ocurre nada porque no estoy imaginándome al personaje, sino que estoy imaginando palabras que lo describen. Ya, entonces el tema es que para yo entender a mi personaje tengo que imaginármelo en una acción, en qué está haciendo, a qué se enfrenta, cuál es su vida. Y cosas que me ayudan a entenderlo es la manera en que se expresa, qué tipo de rostro él haría cuando recibe una mala noticia, o si le cuentan un chiste, o esas cosas nos ayudan en primera instancia para poder entender a nuestro personaje y de ahí poder hacer una descripción de cómo es él y algo mucho más, por decir así, formal de nuestros personajes. En esta sección también entra el tema de la complejidad de cómo dibujamos a los personajes. Aquí en esta viñeta vemos como el gato está muy simple, es como si mi yo pequeña lo hubiera dibujado. Entonces eso lo hace un poco más cómico, una escena liviana, algo que no tiene tanta seriedad. En cambio, el personaje que está delante, al cual observan, está muy detallado. Dependiendo de la escena, puedo hacer un personaje con demasiado detalle o muy poco. Entonces esto también ayuda a la comprensión de las viñetas. Comúnmente las pongo cuando hay ocasiones donde es dramático, donde está pasando algo grave. Las cosas se vuelven mucho más detalladas, mucho más realistas. En cambio, cuando las cosas son cotidianas, cuando hay chascarros, cuando hay ese tipo de cosas, los personajes se vuelven mucho más simples. Entonces hay muchas versiones de los personajes y sus expresiones. ¿Cómo lograr diferentes expresiones? Una de esas formas es hacer tú las expresiones y mirarte en el espejo o sacarte una foto y analizarla, cuáles son los rasgos que más destacan en esa expresión. También puedes leer manga o algún cómic que te guste y analizar las expresiones que se ocupan y ver cómo las usan junto con el diálogo, a ver si solo muestran una expresión sin palabras o el personaje está poniendo una expresión mientras habla, o todas esas cosas que ayudan a la lectura. Al final, hacer un cómic tiene muchos detalles que uno tiene que estar pendiente, pero son cosas que con el tiempo vas internalizando. Entonces, luego va a fluir fácilmente todos estos conceptos, los globos de texto, las viñetas, los personajes, las expresiones, todas esas cosas vas a ir, mientras vayas haciendo, vas a ir entendiendo y vas a ir aplicando ya casi de una forma automática. Pero siempre es preciso que constantemente estemos estudiando, leyendo, imaginando, porque de esa manera vamos a ir mejorando. No te quedes solamente con que ya sé hacer esto y listo. Siempre uno tiene que ir mejorando en lo que hacemos, porque el arte es como algo infinito y no quiero que esto sea como algo que te desmotive, pero nunca vas a ser el mejor dibujante del mundo, pero sí podrás ser el mejor ante ti mismo, mientras seas consciente de que en el camino del arte siempre serás un aprendiz. Incluso cuando enseñes a otros, recuerda actuar en la vida con la actitud de quien sigue aprendiendo. Y esto me lo digo a mí misma y lo grabo para que no se me olvide.
Bueno, en este video hay muchos temas que he tocado superficialmente. Si te interesa uno en particular, puedes escribírmelo en la cajita de comentarios. Y aquí vamos ya por las viñetas más pequeñas. Si igual las viñetas son pequeñas, la cantidad de detalles no es tanta porque, o si no, todo se ve muy achoclonado. Entonces es también importante mantener eso en cuenta cuando se dibuja. Si es una viñeta pequeña, si es un dibujo pequeño, hay que simplificar el dibujo porque al final se ve como una mancha negra en vez de a los personajes y se pierde un poco de las expresiones que ellos tienen o las poses que ellos están haciendo. Igual me pasa mucho en el tema de estar dibujando con una tableta gráfica que esto de hacerlo pequeño no tiene fin. Entonces dibujar en tradicional tiene un límite. Puedes saber exactamente cómo hacer el personaje, su tamaño, para que se entienda, para que se vea bien. En cambio, en digital, mi mente como que no entiende y no sabe cuál es el límite o qué tan pequeños los puedo hacer. Entonces constantemente estoy retrocediendo, estoy dejando el tamaño de la hoja como se vería en un cómic, como ya en un cuadernito cómic, como ya impreso, para poder guiarme más o menos si los personajes quedan muy pequeños o muy grandes o muy deformes o todas esas cosas. El tema de estar haciendo acercamiento y alejamiento de la pantalla me retrasa mucho en el proceso porque básicamente cada segundo hago un zoom y no, me demoro mucho, aunque ustedes no crean que sea tanto porque ya miren ahí, me detengo y de nuevo. Entonces hay muchas cosas que hacen este proceso mucho más tardado. Entonces quizás, por ejemplo, ahora que estoy viendo el video, me doy cuenta de eso y quizás pueda corregirlo. Mantener como la pantalla quieta y dibujar ahí simplemente para no estar perdiendo tanto tiempo en ver de lejos cómo va quedando y mejorar estos pequeños detalles para hacer más rápido el proceso. Hay muchas cosas que a mí me ayudan a agilizar este proceso de la creación del manga. Y mientras más voy dibujando, más descubro cosas que me estancan o me desmotivan a veces. Y frecuentemente son cosas que yo puedo controlar. Por ejemplo, mi escritorio desordenado, a veces eso me desmotiva. Por eso es súper importante organizarse y detectar todos estos factores que nos detienen o no nos gustan. El hecho de yo poner textos es algo que me carga mucho, pero hacerlo cuando ya termino una página me alivia mucho el trabajo de tener que acumular muchas hojas y luego poner textos, porque antes yo hacía eso porque no quería ponerlos. Pero enfrentando esos pequeños desafíos de, ya está bien, en esta página tengo que terminarla completa con texto en español y inglés y al final todo se hace mucho más ligero. Construimos un sistema que nos sirve y que nos apoya en la creación de nuestro cómic. Todas las cosas que nos afectan también afectan a nuestra productividad. Entonces es preciso que si estás comenzando un cómic, estás comenzando un proyecto como esto, que vayas analizando en tu entorno las cosas que están interrumpiendo o están haciéndote más difícil el trabajo. Al principio, uno puede pensar que hacer un cómic es súper sencillo, pero cuando ya quieres hacer algo un poco más profesional, las cosas se van complicando. Porque te das cuenta de que tienes que pasar mucho tiempo dibujando, mucho tiempo pensando cosas más técnicas para lograr las escenas que tú quieres y esto puede causarnos una desmotivación. Entonces, para que no ocurra, es preciso tener esto que es tener una buena organización y un buen sistema para poder hacer nuestros cómics sin mayor sufrimiento.
Me compré unos micrófonos para poder mejorar el audio, pero se echaron a perder. Y no sé, ahora en este momento mi hermano está cortando el pasto y creo que se escucha la máquina en el audio y justo es la parte final, así que eso, aquí ya estamos terminando. Estoy corrigiendo algunas cosas que me quedaban como fuera de las viñetas y eso. En esta página aún me falta hacer los fondos si es que va a tener, no estoy segura, pero en el siguiente, cuando haga el line art, voy a explicar un poco cómo hago los fondos partiendo desde los personajes. Así que no se lo pierdan, va a ser el segundo video. Me ayudarías mucho si dejas tu like o un comentario. Estaré muy feliz de poder leerte. Y si quieres ver más ilustraciones que hago, digitales y tradicionales, puedes visitarme en mi Instagram. Eres completa y absolutamente bienvenido. Y ahora ponte a dibujar tu cómic. Bueno, y aquí está terminado el boceto. No alcanzo a hacer el line art en este video, así que voy a hacer la parte 2 para que puedan ver el proceso completo de cómo termino esta página de manga. Yoji les saluda, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.